Bueno, no los veo animados de compartir algo. Va a visitar el Reclusorio Oriente y pues va a ser una bendición, hermano. Luego me lo voy a jalar así, me voy a acercar a ti personalmente, te voy a decir, vente, vamos. Y a los que están haciéndole así más me los voy a acercar. Entonces, ¿cuántos pueden traer un paquete de higiénico? Como dijo Mar, ya saben, no le quita uno para ponerle al otro. Puede traer un cepillo dental, puede traer un paquetito de jabones, ¿verdad? Y si alguien dice, no, pues yo no quiero traer un paquete higiénico, yo quiero traer un colchón, tráigaselo. ¿O no tienen fe? Tienen fe, hermano. La Biblia dice, porque estuve preso y me visitaste. Y la Biblia dice que en aquel día los justos le dirán, Señor, ¿cuándo estuviste preso y te visité? Dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ok? Entonces muchas manos se levantaron y vamos a bendecir ese lugar y vamos a compartir y vamos a estar ahí muy, muy animados. Vamos a ir a un grupo de la iglesia y va a ser toda una bendición. Vamos a pegar con tubo. Bueno, los niños pueden salir a su clase. Y un paréntesis antes de entrar en vivo, creo que todavía no entramos en vivo. En mi muro en Facebook, puse un pequeño video que le recomiendo, sobre todo los jóvenes que manejan mucho las redes sociales, lo pueden compartir. Habla un poco acerca del Halloween y es un breve testimonio de una ex sacerdotisa satánica de Los Ángeles, California, y habla qué hay detrás del Halloween. Y da un mensaje breve pero muy, muy puntual, creo yo. Obviamente le recomiendo que primero lo vea y después lo comparta. Pues si le hacen alguna pregunta del video y decir, es que no lo vi, no, pues véalo y después lo comparte. Bueno, es una recomendación ya que se acercan estos días donde la gente comienza a celebrar esto y de la muerte y cosas así. Aunque mucha gente, sin justificar a nadie, pero mucha gente lo hace solo por diversión, pero no quiere decir que la diversión, o porque sea por diversión, Dios lo va a aceptar o lo va a aprobar, sino que la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es importante que le compartamos. Si se va a quedar en el corazón de alguien esa palabrita o ese comentario, ese folleto que le demos. Hay hermanos que luego se me acercan y dicen, mire, conseguí un folleto como lo puedo compartir. Bueno, siempre y cuando tenga un mensaje bíblico adelante. Hay iglesias que incluso imprimen o comparten esto y no está mal, siempre y cuando pues tenga una idea central y que hable del amor de Dios también, sea central, de que la gente pues pueda saber de qué hay detrás de todo eso. En lo personal, cuando era niño, que en algún momento pedí lo que se le llama la calaverita, nada más que los niños no lo vayan a agarrar de pretexto y decir, si hasta el pastor cuando era niño pidió calaverita. Bueno, yo estaba en tinieblas, era un niño y uno lo hace pues por tener dinero. Nunca me dieron, creo que me fui a Monterrey a pedir calaverita y gracias a Dios que no me dieron, o sea, por ahí recibí una moneda o dos por ahí, pero todo eso siempre me dio miedo, la verdad, me dio miedo, nunca me gustó. Pero lo hacíamos cuando lo llegamos a hacer pues por diversión o porque todo lo hacían. Pero a lo que voy, a lo que quiero llegar es que si uno le da una palabra, un comentario o ahora un video a través de las redes sociales, pues se le va a quedar esa palabra a la gente, porque mucha gente realmente quiere conocer la verdad y cuando uno se la puede compartir, que la verdad está en la Biblia, creo que va a ser muy, muy significativo para las personas. Bueno, sin más comentarios, sean bienvenidos y la gente, las personas que nos ven en este mensaje grabado, este mensaje en vivo, sean bienvenidos desde cualquier lugar. Gracias a Dios y a esas personas que nos han enviado saludos desde Europa, Norteamérica y México sobre todo. Pues que Dios bendiga sus vidas, esperamos ser de bendición, ser útiles a sus vidas. Y bueno, el mensaje del día de hoy esperamos no sea la excepción.
El libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, versículo 27, nos habla de un momento en que el pueblo de Israel vivía pues una circunstancia difícil, y no por estar duro y duro, ¿no?, en lo que voy a decir, pero más o menos vivió un poquito de lo que nuestro país México está viviendo. No son cuestiones ni personales ni políticas, son cuestiones reales que van más allá de lo primero que comenté. Y México no es el único país que está viviendo algo difícil. Todos los países viven cosas muy, muy difíciles de una o de otra manera. En algún momento comentaba un pastor que respeto mucho y lo admiro, de hecho, y él ha ido a, no sé, más de 60 países alrededor del mundo a predicar el Evangelio. Y un día él me decía en un comentario de orientación que me daba, finalmente comentario, pero él me decía: mira, en todos los países del mundo la necesidad de la gente es la misma. O sea, la gente tiene un gran vacío en su corazón, en cualquier país del mundo que vive, porque necesita a Dios. Entonces, esa es una gran realidad, ¿sí? Ahora, Israel estaba viviendo entonces, en tiempo del profeta Isaías, un momento muy difícil. Había crisis en muchos aspectos, muchos aspectos. La nación iba de mal en peor, por así decirlo. Pero en medio de toda esa situación que este profeta vivió aproximadamente 550 años antes de Cristo, en medio de toda esa situación, como cantábamos hace un momento en uno de los cantos, resplandeció la luz de Dios en medio de las tinieblas. Y sabe, yo alabo a Dios porque Dios es especialista, que aunque haya tinieblas, Él resplandece en medio de eso. Y alguna vez decíamos en un mensaje de miércoles, me acuerdo, que de alguna manera tenemos que ver lo positivo aún en lo negativo en este aspecto. Me refiero que mientras más oscuridad haya, una pequeña luz rompe las tinieblas. Entonces, cuanto más oscuridad hay en el mundo, es nuestra oportunidad como cristianos de ser diferentes para que la gente vea una luz. Porque si solo la gente ve tinieblas por allá y tinieblas por acá, y aún los mismos cristianos, si somos igual que los demás, pues no va a haber ninguna luz en medio de las tinieblas. Pero si ve una luz de Dios en nosotros, mientras más tinieblas haya, la luz deslumbra más, ¿cierto o falso? Deslumbra más. Por ejemplo, estamos en el día, tú prendes una lámpara, un foco, y ni cuenta se da la gente que prendiste una lámpara en medio del campo, de la calle. Pues no se ve porque hay tanta luz que no se ve tu luz. Pero en la noche, ¿qué tal prendes una luz y se te alcanza a ver a kilómetros? Entonces, si hay oscuridad en el mundo y prendes tu luz, aunque sea como un cerillo, por ejemplo, como un celular que ya tiene luz también, como lámpara, se puede ver cualquier persona desde cualquier lugar. Y esa es una oportunidad que tenemos en estos días, en nuestro país, en el mundo entero, de brillar y que la gente vea una luz, que no te vea como los demás, que hablas como los demás, que haces lo que los demás hacen, que piensas como todos los demás piensan, sino que vean algo diferente, y entonces nuestra luz va a brillar. Bueno, y esa luz de Dios en el libro del profeta Isaías habla de que aunque haya ese momento difícil, ¿sí?, en el mundo y en el pueblo de Israel mismo, el pueblo de Dios, hay una promesa. Dice que acontecerá que en algún momento, en el tiempo en que se va a cumplir la profecía, por eso dice acontecerá en aquel tiempo, que su carga, que dice, será quitada. Qué hermoso es Dios, ¿sí o no?, que nos quita la carga. Y a veces nos sentimos muy cansados, aún como cristianos, a veces sentimos una carga de una o de otra manera, una carga, por ejemplo, económica, una carga circunstancial, y a veces la verdad no podemos con esa carga, y a veces no decimos que estamos pasando por alguna tribulación,
Porque a veces nos da pena que nos digan es que no es espiritual, es que tú no oras o algo así, ¿no? Por ejemplo, en mi etapa de misionero, que por años fungí como misionero en la República Mexicana, en ocasiones de verdad yo me sentía seco, espiritualmente hablando, de verdad me sentía seco. Y a veces me sentía mal espiritualmente hablando, de verdad, no que yo estuviera mal en mi vida espiritual, sino que sentía tantas luchas que a veces ya no podía más, de verdad. Y es una área muy difícil, porque lidias con un mundo de las tinieblas muy fuerte, muy denso, muy pesado, de verdad. Sí, aquí, y lo hemos dicho en algún momento, en la ciudad, en tu iglesia, todo está tan cómodo, todo está tan bien que te acostumbras a la comodidad. Pero cuando vas a un lugar donde hay tanta necesidad, donde hay gente que está en una situación tan difícil en todos los aspectos y tan adversa, y tienes que luchar con cuestiones espirituales, porque hay todo un entorno que no se rompe fácilmente, y no solo es llegar y compartirle a alguien el evangelio, es que se te oponen tantas cosas, y hay un mundo espiritual tan adverso que a veces sientes que ya no puedes más. De verdad, no creo que usted aquí me ve, bueno, yo soy muy guapo, pero no lo voy a decir, y me ve aquí, entonces, pues el pastor, mira, pues llega, predica, qué fácil es el pastor, mira, ahí está, pues llega con su trajecito, da un mensajito, y pues ahí tiene a la iglesia, ¿verdad?, dándole un comentario. No, hermano, de verdad, usted no sabe lo que hay detrás de la vida de un misionero, de un predicador, de un pastor. Es toda una vida, hermano. Por eso, y es donde se cumple la escritura que dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, porque sientes que a veces ya no puedes más, ¿verdad? Y te da pena decirle a alguien: ¿sabes qué? Me siento seco, me siento ya incapaz de seguir adelante, de verdad. Y en ese momento ni a quién decirle, porque si le dices a alguien, dices: no, es que me va a juzgar mal, o va a pensar mal de mí, va a decir que yo no soy espiritual, que no oro, o algo, ¿no? Y en ese momento, nada tan hermoso que una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque aún como cristianos tenemos cargas. Ya te voy a decir algo: a veces aunque seas espiritual y a veces aunque ores, hay cosas que te enfrentas y que te enfrentan y que no es fácil, hermano, de verdad. Y como se dice coloquialmente en México, te dan ganas de tirar la toalla, ¿sí? Por ejemplo, estaba yo en un evento de pastores hace unos meses que nos invitaron, y subió uno de los ponentes, es un pastor de prestigio, permítanme usar esa palabra, que muchos reconocemos y respetamos su trabajo, y que en toda su localidad es el pastor que tiene o que está trabajando en la iglesia más grande de toda esa zona, de toda una zona, de todo un municipio, pues, de aquí, de la zona conurbada de la Ciudad de México. Y cuando pasa al frente, en algún momento en su predicación dice: pasé hace un tiempo por una situación de desánimo. Y tú dices: ¿qué? O sea, pero si es pastor. Oye, pero si es super fulano de tal. O sea, casi, ¿no? Oye, si casi pertenece a los Cuatro Fantásticos. Yo pensé que iba a pasar a predicar y que iba a decir: llamas a mí. Oye, tremendo el pastor. No, o sea, y ha pasado por tantas cosas en su vida en algún momento, que a veces juzgamos incorrectamente. Decir: pues, ay, el pastor, ¿qué es eso de ser pastor? Pues pasa y habla y ya. Bueno, una vez alguien tuvo la puntada de decir que algunos son pastores para hacerse ricos. Y yo, no, pues la verdad es que yo daría un reto, no con resentimiento, porque uno no está para eso, ni me toca, ni la verdad, me costaría mucho trabajo tener resentimiento, esa es la verdad.
no, sino como una mención. Alguien que dice, no, pues el pastor es fácil, yo le invito a que lo pruebe. Sí, de veras. O sea, abra usted una hora ahí en su casa, por ejemplo, o en alguna esquina, en algún local, y sea pastor. Y usted mismo diga, esto es fácil, nada más es preparar un mensajito, nada más es, pues ahí medio como que le haces al cuento, como que haces, pero no haces, hágalo. Y ya que usted con esa experiencia viene y me platica, y ya cuando usted tenga una iglesión de miles de personas, yo le voy a decir mis respetos y mi admiración. Pero en tanto no, voy a decir, a ver que no es sencillo, no es nada fácil. Ahora, simplemente porque es Dios quien debe llamarte a hacerlo. Esa es una. La otra es que ya que veas las necesidades que hay que cubrir y que muchos te van a juzgar, criticar y muchas cosas así, y vas a ver si eso es fácil. Y que a veces vamos a escuchar, ¿verdad?, cosas que te dicen, híjole, pero esto, lo otro, pero seguir adelante en las situaciones, vamos a ver si es fácil en medio de todo eso. Y sabe una cosa, lo hermoso de todo esto es que Dios tiene todo en sus manos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él tiene todo en sus manos, Él es bueno, Él tiene misericordia de nosotros. Y en medio de las adversidades que todos pasamos, a unos más espirituales, los menos espirituales, los que no son espirituales, todo el mundo, vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero en medio de todo eso, fíjate lo que Dios nos promete. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué promete Dios? Que Él va a quitar. ¿Qué va a quitar? La carga de tu hombro. ¡Ah, qué maravilloso! Yo me acuerdo, para cerrar esta idea que le comenté hace un momento, en estos años de obra misionera que realicé con mi familia, en algún momento Dios vino y cumplió esa palabra y quitó la carga de nuestro hombro. Era una carga, en algún momento, no siempre, en algún momento fue muy pesada. Sí, usted sabe la situación de salud de mi hija, la más pequeña, y muchas cosas, ¿verdad? Y llegó un momento en que Dios vino y quitó esa carga. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Yo no sé qué carga tenga usted o la gente que nos mira a través de los videos, no sé qué carga tenga, pero lo que sí le quiero decir es que Dios es muy fiel para venir y cumplir su palabra y quitar esa carga de tu hombro. Hay personas que en algún momento sienten que ya no pueden más, personas que buscan a Dios, que no buscan a Dios, que medio buscan a Dios, de todo. Hay eso, ¿verdad? Pero yo le quiero orientar y le quiero encauzar, siga a buscar a Dios, porque Él es el que finalmente promete quitar la carga de nuestro hombro. Y dice al final del segundo renglón del versículo 27 que Dios no solo va a quitar la carga de nuestro hombro. ¿Qué más va a hacer Dios? Él también va a quitar el yugo de nuestra cerviz, y el yugo se pudrirá. La cerviz es la parte trasera del cuello, es la cerviz, y los yugos en la antigüedad eran hechos de madera o de hierro. Los prisioneros normalmente tenían yugos de hierro, y para que se escapara un preso, un esclavo, que era quien llevaba el yugo, pues era muy difícil. Pero ¿sabes qué promete Dios? Que el yugo se va a romper. Yo no sé si tú sientes un yugo. Hay gente que en algún momento experimenta yugos psicológicos, emocionales, circunstanciales, familiares, matrimoniales, de salud, ministeriales. Hay gente que siente un yugo de verdad. ¿Y cómo salir de esa situación? Una vez, ya que toqué la etapa misionera, y bueno, son experiencias que en algún momento uno tiene, y podremos oír de muchas personas, pero bueno, en algún momento en una iglesia allá internada en rancherías, que estuve visitando la zona,
y tuve el honor de visitar varias iglesias de ese lugar. Me tocó ser invitado y tuve el privilegio por un pastor anciano, un anciano, un hombre que rebasaba los 60 años, 60 y tantos, 5 tal vez por ahí, o un poco más. Pero bueno, a lo que voy es que este hombre me invita a predicar y llego, pues bueno, en aquel tiempo yo era un joven, realmente. Llego a su iglesia, y digo un joven como de 30 años, pero bueno, llego a su iglesia. Antes de que me den el micrófono y el lugar, entra como la mesa directiva, algo así, no sé qué era, creo que era le llamaban el consejo, y no sé si era el consejo de guerra, pero era consejo. Y primero trapearon al pastor, lo barrieron, lo sacudieron y todo. Y le dicen, mire, le dimos 20 pesos para el pasaje, denos cuenta de los 20 pesos. Yo dije, no puede ser esto. No, pues ya sabe cómo le fue en la predicación a la iglesia. Bueno, les hablé del dar y que su pastor no debe estar llevando un yugo tan pesado. ¿Usted lo aguantaría? Hay algunos honestos. Pues uno acá de este lado a veces lo tiene que aguantar, ¿verdad? Dice, ay, ¿a poco le va tan mal? No, o sea, me refiero que a veces es el yugo que te tiene así, decir, no puedes comprar, no puedes gastar, porque hay, y digo, dentro de lo que debe de ser, porque la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. ¿Sí? En las grandes ciudades como México, pues no vemos mucho eso, no nos pasa mucho eso, pero hay unas iglesias que le ponen un yugo a su pastor. Que el consejo más bien que hay de ancianos no parece consejo de ancianos, sino consejo de guerra. Y hay gente que está en el ministerio, que está sirviendo a Dios y siente un yugo tan fuerte. Hay gente en algún momento por lucha espiritual siente un yugo espiritual, de verdad. Yo conozco un pastor mexicano que fue a predicar a África. Y el pastor llegó con una opresión espiritual, pastor, misionero, predicador ungido y muchas cosas así, Porque una cosa es predicar en lugar donde no hay tanta oposición espiritual y otra cosa es predicar donde el mero diablo se dice, pues a ver cómo le hacemos. Y créeme que en una ciudad es muy fácil predicar, es muy sencillo, de veras te lo digo. Pero hay lugares donde te cuesta mucho trabajo. Las iglesias en las ciudades normalmente no valoran eso. Y nos acostumbramos a la comodidad, nos acostumbramos a estar bien, nos acostumbramos a un buen mensaje, nos acostumbramos a que nos visiten buenos ministerios, nos acostumbramos a que tengamos todos los servicios en la iglesia. Y no está mal, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que hay gente que sí está luchando con yugos. Y este pastor que fue a África regresa, mexicano él, un hombre muy usado en sanidad, muy usado. Y en un evento, en alguna vez él nos compartía y nos decía, yo llegué de África pero con una opresión satánica. O sea, ¿por qué? Porque te pones con principados, con potestades de ese lado del mundo. O sea, no es como vas y predicas aquí en Xochimilco y la unción fluye y alguna persona es tocada y dices, ay, qué ungidote, estoy tremendo de mí, ¿verdad? No, hermano, es que una cosa es aquí, pero otra cosa es en otra parte del mundo donde hay huestes satánicas de opresión, de oposición, de tinieblas, de enfermedad y tantas cosas, ¿no? Y no estoy aquí para echarle porras al diablo, al contrario, porque llegó su hora de ser derribado. Pero gloria a Dios. Pero a lo que quiero llegar en ese comentario es que llega el pastor de esa obra misionera en África y él no lo compartió después de que vivió esa experiencia. Dice, yo me sentí oprimido y con algo que yo no podía orar, no podía predicar, no podía hacer muchas cosas. Y él dijo, ¿qué pasó? Y en un momento de oración él tuvo que intensificar la oración tan fuerte y buscar a Dios tan fuertemente
dice él, hasta que se rompió esa oposición espiritual, ese yugo. Y él dice que él vio, después de terminar esa oración, como espiritualmente hablando, pero él vio una sombra, como se alejaba de él. O sea, él no se posesionó diabólicamente, no. O sea, fue una opresión. Una posesión y una opresión es diferente, ¿sí me explico? Y fue una opresión que el diablo dijo, pues ahora vas a ver por ir a África y predicar el evangelio, y lo estaba oprimiendo el enemigo. Hasta que él oró y se rompió el yugo. Y dice que él vio como una sombra se alejaba de él. Era un hombre como con un costal, como el ropavejero. Ya ven que los niños le tienen miedo al ropavejero. Ahí viene el robachicos. Yo cuando era niño, córrele. Nunca lo vi, pero por el miedo yo corrí. Y así dice que este hombre salió, esta sombra salió, y era un hombre, una figura de un hombre con un costal. O sea que ese costal se lo ponía a los cristianos solamente. ¿Verdad? Y a veces sentimos esa carga así que, como dije al principio, a veces el hecho de decir a alguien, ¿sabes qué? Ora por mí, o me siento así, nos da pena porque decimos, no, es que va a decir que no oro, que no leo la Biblia, y no siempre es así, a veces sí, pero a veces no también. Bueno, la Biblia nos promete que Dios va a romper ese yugo y va a quitar toda carga, lo cual son buenas noticias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es mi función o cuál es mi trabajo? Mi función en este lugar, hermano, hermana, no es venir y solo darte un buen tema, porque tú tienes derecho a recibir un buen tema, eso sí, déjame decirte. Tú tienes derecho a que Dios te hable, a que el Espíritu Santo te ministre y que seas enseñado, ¿sí? Pero mientras Dios te dé un manjar más rico, más responsabilidad tienes con él. Entonces, si ya no predique bien, pastor, para que ya no tenga tanta responsabilidad. Bueno, espero hacerlo bien por lo menos. Ahora, a lo que quiero llegar en este punto es que mi deber, mi responsabilidad y mi tarea es enseñar a la iglesia. Es que usted no es que yo venga y le presuma si tengo poca, mucha o mediana unción. Yo no vengo a eso, yo vengo a enseñarle, yo vengo a que usted aprenda de la palabra de Dios para que la pongamos por obra y veamos el reino de Dios manifestado en nuestra vida. Es decir, lo que yo quiero y debo transmitirle esta mañana es cómo usar la unción de Dios. Y la unción, bueno, se ha puesto y se puso de moda en algunos momentos en la iglesia, ¿verdad? Donde todos era la unción, venía un predicador invitado y decía, te va a transmitir la unción y te va a la unción, y bueno, cosas a veces que uno así como medio cuestionaba. Pero bueno, lo que sí es real es que la unción existe, y decíamos en días recientes pasados en un tema aquí que la palabra unción pues significa untar, porque la Biblia dice al final del versículo 27 que el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿verdad? Y la unción es que Dios unte su presencia en tu vida. Esa es la unción. La unción es el respaldo de Dios en mi vida para lograr objetivos. Es decir, padre de familia, necesitas unción. ¿Qué es la unción? El respaldo de Dios en tu vida para lograr tu objetivo como padre de familia. ¿Sí o no los padres de familia necesitamos unción? Porque a veces el yugo es el propio hijo, ¿cierto o falso? O a veces las influencias que tienen nuestros hijos, ¿o no? Y eso se vuelve un yugo que el padre está en su casa, padre me refiero a papá y mamá, o papá o mamá, ¿verdad? Que el hijo dice, ahorita vengo, voy a salir, y ya está el yugo porque dice, seguro va a buscar el Meléndez, seguro esto, ¿sí o no? Seguro le van a invitar, seguro esto, seguro me va a hablar al rato y va a decir, o lo voy a poner en buzón. Ustedes saben más de eso que yo. Bueno, lo voy a poner en buzón y no me va a contestar. No te preocupes, al pastor así le pasa también. O nada más me va a dejar en visto. No te preocupes, también me pasa. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve un yugo, porque dice, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo lo va a hacer? Pero, ¿sabes? Dios tiene un respaldo para ti que va a romper ese yugo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Ese yugo se va a romper. Se va a tronar. De acuerdo a las promesas de Dios, el yugo que hay en tu iglesia se va a romper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay momentos y sucede. Y una cosa es decir y otra cosa es vivir la situación, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones que una iglesia no crece, o que una iglesia no se desarrolla, o que no ves dones
espirituales manifestados. Y a veces para el liderazgo en una iglesia, no solo para el pastor, sino también para el liderazgo en una iglesia, pareciera un yugo, y a veces lo es. Y dices, bueno, es que la iglesia no crece. ¿Por qué no crece? Hago esto, hago aquello y no pasa nada. Y tenemos tantos años buscando evangelizar y no funciona. O es difícil ver una persona nueva en la iglesia. Y son iglesias que tienen yugos de una u otra manera, o parecen yugos que están ahí. Yugos a veces, por ejemplo, no sé, de murmuración, que tú dices, bueno, hay iglesias que quitan a un pastor, ponen a otro, pero nada más la murmuración nunca se acaba, de verdad. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esa iglesia ya quitó como 500 pastores y ya puso otros 500 más, bueno, uno por uno? Que aguante, no sé si de los pastores que llegan ahí. Pero yo, si me invitaran a una iglesia pastoral así, yo les diría, no, muchas gracias. De verdad, yo sé lo que te digo. Es mejor iniciar una nueva obra que en un lugar donde el yugo no quieren que se rompa. Entonces, no, mejor no. Pero hay algunos momentos donde también Dios te dice, pues tú vas a ir, porque yo a través de ti voy a romper el yugo en esa iglesia. Dices. Entonces, donde manda capitán, refiriéndose a Dios, no gobierna marinero. Y si Dios te manda y dice, yo te voy a usar para romper ese yugo, bendito sea el Señor, y prepárate, porque vas a ver la gloria de Dios en ese lugar. Aleluya. Le sucedió a un pastor, lo leí en el libro El Poder de la Oración, que he leído un chorro de libros, pero bueno, en uno de ellos de la oración. Y él dice que fue invitado a Estados Unidos, en el estado de Colorado. Y la iglesia no crecía y no crecía y no crecía. Iban pastores, venían pastores, buscaban pastores de todas las nacionalidades y nada pasaba. Hasta que llegó este hermano y él oró hasta que el yugo se rompió. ¿Y sabe qué sucedió? La iglesia comenzó a crecer. Dios es especialista en romper yugos. Y este es su día, esta es su mañana, porque por algo el Espíritu Santo esta mañana te dice, acontecerá que el yugo se romperá, el yugo se pudrirá a causa del respaldo que vas a tener en tu vida por causa mía. Parafraseadamente este versículo. ¿Cuántos están listos y cuántos quieren que el yugo se rompa? Yo anhelo y sé que muchos yugos se van a romper, pero déjeme decirle cómo funciona esto. Bíblicamente hablando, no es que yo tenga la fórmula o que yo sea el que tiene la revelación especial. No, simplemente hay que ir a la Biblia y ella nos explica muy bien cómo funciona esto del yugo. El yugo, permítame decirle que es cuando una persona tiene situaciones de las negativas, experiencias, vivencias o circunstancias de las cuales no puede salir por más que se esfuerce. ¿Sí? O sea, puede tener una situación familiar que diga, pues mira, por más que lucho, las cosas no avanzan. Es que este no cambia, o esta no cambia, o el hijo no cambia, o mi papá no cambia, o algo no cambia, o mi iglesia no cambia, o mi país no cambia, o las circunstancias no cambian. Pero si tú vas a un mundo espiritual, te vas a dar cuenta que hay un yugo. Pero también, si te das cuenta, hay una promesa de Dios, que Él promete que el yugo no durará para siempre, sino que dice, acontecerá en el tiempo, aquel tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? En el tiempo de que se va a cumplir la promesa y la palabra de Dios, que acontecerá en ese tiempo, que el yugo se pudrirá a causa de la obra de Dios en tu vida. Y ese es un momento maravilloso. Ese es un momento especial, porque cuando empiezas a ver cómo se mueve la mano de Dios, es cuando entiendes y eres testigo que contigo está el Dios que todo lo puede. Y entonces vemos su respaldo, vemos su obra, vemos su poder. La unción es el respaldo de Dios en tu vida.
pero que en algún momento, por ese respaldo que Dios hace en tu vida, al cumplir sus planes en ti, Él romperá todo lo que se opone. ¿Sí me explico? O sea, Él, por ejemplo, promete, y lo ha prometido, vamos a ponerlo así, un avivamiento en México. Y uno dice, humanamente hablando, pero en México hay esto y esto, y aparte somos chitololos. O sea, bueno, para los que no hablan inglés, chitololo, no es inglés, perdón. Bueno, quiere decir que somos las personas nativas de esta delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México, así nos dicen. No sé si sea una grosería, un apodo o qué, pero no es verdad, no. Es una palabra de usos y costumbres de la ciudad, de prehispánicos, pues. Entonces, uno puede decir, pero Dios, mira cómo las cosas van a pasar, esto, lo otro. Dios dice, el yugo se va a romper. ¿Por qué? Dios te da una promesa y te está diciendo, mira, todo lo que se vaya a oponer a que mi palabra se cumpla en ti, Dios te diría, yo me voy a encargar de eso. Y entonces, Dios no está ignorante a que hay un yugo en algún momento, en alguna circunstancia. Dios no ignora eso, lo sabe mejor que usted que yo. Y tal lo sabe, que sabe sus raíces, sus efectos y sus consecuencias. Por eso Él dice, yo lo voy a romper, porque yo sé por qué está. No lo puse yo, diría Dios, pero sé por qué está. Pero también yo tengo el poder para romperlo. Sí. Esa es la promesa. Necesitamos la unción. O sea, la unción es el sentido del respaldo de Dios en nuestra vida. Absolutamente lo necesitamos. Tu familia lo necesitas, como padre de familia lo necesitas. Si sirves a Dios, necesitas la unción. Es que mi yugo es el otro. Podríamos pensar o decir, el yugo se romperá, porque Dios va a romper todo lo que se opone para que sus planes se cumplan en ti. Nosotros debemos de aceptar, recibir, como recomendación lo digo, las promesas y los planes de Dios, porque Él se va a encargar de toda adversidad. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no hubiera respaldado a Moisés? No, pues pobre Moisés, no le sirve ni para el almuerzo a Faraón, de verdad. Pero como tenía la unción, y la unción me refiero no como, la unción del apóstol Moisés, no, sino la unción significa el respaldo de Dios para que se cumplan los planes de Dios en Moisés y sobre todo en el pueblo de Israel. Que Dios rompió toda oposición que había para que sus planes se cumplieran en su pueblo, ¿sí o no? Él rompió los yugos, y un yugo era Faraón, y Dios rompió ese yugo, y el pueblo fue libre. Yo no sé qué oposición tengas, o yo no sé de qué magnitud sea tu yugo, y si lo hay, pero todos tenemos luchas hasta donde yo sé. Todos tenemos pruebas, y lo que comencé a decir al principio, no porque seas espiritual, no quiere decir que el diablo o las circunstancias o ciertas cuestiones no causen una carga o un yugo, porque sí lo hay. Por ejemplo, ¿cuál era el yugo del apóstol Pablo? Los judíos. Él predicaba y luego el yugo le caía. Lo apresaban, lo golpeaban, lo amenazaban. Era un yugo. Y Pablo, pues ¿quién era Pablo? El apóstol. Ni más ni menos. Pero él tenía un yugo. Y otro yugo, aparte de los judíos, celosos, porque él predicaba el evangelio. Otro yugo, dice 2 Corintios, por ahí del capítulo 13, dice que él oró a Dios porque venía un aguijón de parte de Satanás, que cada que él se envanecía, llegaba ese yugo y le decía, Pablito, cálmate porque el diablo te va a pegar, y él ya mejor se permanecía humilde. Es un yugo. Dice, lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, pero él me ha dicho, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte en mí, le dijo Dios. Y entonces Pablo tenía que permanecer humilde, ser un yugo. Pero ahí estaba. Algunos teólogos piensan que eran ataques de epilepsia que le daban a Pablo. Eso piensan algunos teólogos, que era alguna enfermedad que él tenía y que cada que él se envanecía tenía problemas de salud. De verdad. Una vez una persona tenía una enfermedad
Eso me pasó, bueno, yo lo vi, me tocó vivirlo, verlo con mis propios ojos. Y una persona tiene enfermedad y pues en ese momento buscó que yo le diera una palabra de ánimo y pasó en esa circunstancia. No siempre es así, pero en ocasiones sucede, en ocasiones, no siempre. Y me dice, ¿me podrías leer un poco la Biblia? Y le digo, sí, y abro la Biblia. No, pues parece que le preparé el versículo. Y le dije, y le leí donde Cristo le dice a Pedro, lo que estoy haciendo contigo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y así pasó. Para los que dudan que la Biblia habla, pero así el versículo, sin buscarlo, estaba diciendo, estoy haciendo algo en ti, pero no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Y así sucede. Porque esta persona, me consta que al pasar un tiempo entendió qué es lo que Dios estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, y se cumplió así tal. ¿Sí? Pero a veces podemos decir, bueno, ¿por qué yo tengo este yugo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué sucede? Lo que sí te puedo decir, hay muchas cosas que yo no podría decirte, explicarte, pero lo que sí te puedo decir es que nada puede detener los planes de Dios en tu vida. Es bueno, ¿no? ¿O no lo creen? Bueno, yo no creo que es bueno, creo que es maravilloso. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no tenemos esa unción, ese respaldo de Dios? Ahora hay que entender una cosa. Dios promete trabajar en nosotros hasta, porque dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, Dios a veces no va a quitar el yugo de golpe. No sé si me explico, es como un ácido. ¿Sí? Hace cuenta, si el yugo es de madera, no va a llegar y lo va a romper siempre, luego. A veces sí. ¿Sabes qué va a hacer? Sencillo, nada más le va a meter una termita ahí. Y Dios dice, espérate, y tú, todos esperan. Dios dice, tranquilo, la termita está trabajando. ¿Y qué hace la termita con la madera? La pudre. ¿Cierto o falso? Te tengo buenas noticias. La termita de Dios ya está en los yugos. Y tú, Dios no me quiere, mira cómo. Dios dice, tranquilo, échale ganas. Y cuando te das cuenta dices, ay, es que yo. No, ya nada más estás haciendo la voz, ya, no te hagas. Y a veces el versículo que dice, no os hagáis. No, ese no es el versículo. ¿Sí o no? Y tú así dices, ay, es que este yugo que tengo, ¿quién me lo quitará? Y Dios dice, tranquilo, nada más échale ganas. Porque acontecerá en el tiempo en que yo voy a cumplir lo que quiero cumplir, que el yugo se va a podrir. Y en el momento que te des cuenta, decir, ay, si este yugo ya no tiene fuerza, ya no me ahoga, ya no pasa nada. Dios dice, porque nada se puede oponer a mi voluntad. Te tengo buenas noticias, no sé qué yugo tengas, si lo tienes, lucha, prueba, dificultad, adversidad, opresión, ataque, llámale como quieras. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te tengo buenas noticias. El yugo ya comenzó a podrirse. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? ¡Gloria a Dios! Porque es que es real, a veces nosotros, Dios nos dice algo, pone algo en nuestro corazón, de alguna forma Dios, o esperamos en Dios algo, y nosotros pensamos que no se va a cumplir, porque decimos, es que ya pasó cuánto tiempo. Dios dice, el tiempo no pasa en vano, el yugo ya se está pudriendo. De verdad. Y aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, porque a poco un yugo se ve aquí, atrás no lo ves, está las cervices detrás del cuello, no lo ves. Pero quiero decirte algo, tu Dios es fiel. Y es que todavía lo siento, sí, lo sientes, pero el yugo ya se está pudriendo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? El yugo se pudrirá en cada solución. Cuando algo se pudre de la noche a la mañana. No, se va pudriendo, ¿sí o no? ¿Cuántos me entienden? El yugo se va pudriendo. Entonces, pues si es que mi familia está igual, no, el yugo ya se está pudriendo. O sea, hablando de luchas, adversidades,
problemas, cosas difíciles. El yugo ya se está pudriendo. La putrefacción no es inmediata, es un proceso. Pero el proceso ya empezó. ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesitamos? Eso es muy importante lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos la unción y el respaldo de Dios? Según yo, son las 9:40 y me quedan hora y media de predicación. Para que la unción trabaje, hermano. Deja que trabaje. Sí, es que a veces somos muy desesperados, ¿sí o no? Nos pasa como Naamán el sirio en la Biblia, que tenía lepra y fue a ver a qué profeta. A Eliseo. Y entonces llega Eliseo, pues yo soy como el jefe del ejército de Siria. Y vengo que me manda mi papi, ¿me entiendes? Sí, casi, o sea, porque el jefe de Siria, el rey de Siria, que en aquel tiempo el rey de Siria era así como ahorita, haz de cuenta, no sé, un país como Inglaterra, más o menos. O sea, el rey de Siria me está mandando más, tal vez, ¿no? Así, una potencia mundial, me está mandando el rey de Siria y dice que me sanes. Y como Eliseo era siervo de Dios, tomó las cosas con calma. ¿Cuándo saben que si tú temes a Dios y obedeces a Dios, confías en Dios? Y tú le dices, todo va a estar bien. Pastor, ore por mí. Todo va a estar bien. Tranquilo. La unción está trabajando. Y dice, mira cómo el pastor duerme tranquilo y se aventó unas enchiladas en el comedor en la iglesia. Y tú lo ves, y yo con mi lucha aquí, mi prueba. Ve cómo le hago, que ya no puedo más. ¿Sabes qué? Échame otra enchilada, porque la unción está trabajando. La unción trabaja, de verdad. Aleluya. La unción está trabajando en tu vida, en tu obra. Nos llegó una supuesta deuda de la iglesia, de un predio aquí, lote anexo, que ya habíamos cubierto y nos dicen que no, que finalmente ahorita ya se deben más de 60,000 pesos. Pero ahorita en una ofrenda lo sacamos. Tráiganos alfolís. Bueno, y entonces yo dije, ¿qué? Pero usted es el pastor, usted no va a decir, ¿qué? No, pues a veces sí digo, ¿qué? Pero también dije, la unción, Padre, la unción. Padre, la unción. Porque no la siento ahorita con este mensaje. Y de repente no sientes la unción, pero que no la sientas, ahí está. ¿De veras? No sientes que el yugo se ha roto, pero el yugo ya se está pudriendo. La putrefacción no es rápido, se va pudriendo. ¿Sí me entiendes? Entonces no te desesperes, no es que la unción no la tengo, tranquilo, nomás te estás haciendo. Porque el yugo ya no tiene la misma fuerza, ya se está rompiendo. Y en un movimiento va a caer el piso. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo le ir a la iglesia? Porque resulta que una reunión de fin de año, yo le dije, ya no debemos nada. Oh, gloria a Dios. Y luego, no, pues sí debes. Dije, ¿la unción, Padre? No, deja que trabaje la unción. Resulta que nos informamos del asunto. Y dice, no, esa deuda ya caducó, no procede. No se preocupe. Dije, allá se pudrió el yugo. Sí se pudrió. O sea, el yugo no se rompe de golpe. El yugo no siempre, a veces sí se rompe de golpe, pero aquí hay una parte donde Dios dice, Dios te va a quitar tu carga, pero también voy a trabajar con tu yugo. Y el yugo se va a empezar a hacer inútil. Se va a empezar a deshacer. Pero el proceso ya empezó. Ahora, tengo que ir terminando. ¿Qué sucede si no tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida? ¿Qué pasa si no tienes la unción? Te voy a decir qué va a pasar. Y yo sé por qué te lo digo. Si no tienes la unción, lo único que vas a hacer es el ridículo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera ido sin el respaldo de Dios a ver a Faraón? ¿Qué hubiera pasado si Pablo es el apóstol Pablo sin el respaldo de Dios? ¿Sabes qué hubiera hecho? El ridículo.
¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si no tuviéramos o no tenemos el respaldo de Dios? ¿Sabe qué haríamos? El ridículo. Yo ni siquiera me atrevería a pasar aquí al frente y digo, no, que pase otro que lo quieran apedrear, pero yo no. ¿Para qué hago algo si no tengo el respaldo de Dios? ¿Para qué hacer algo si voy a quedar en ridículo? Y es uno de los temores que el diablo quiere poner en nuestro corazón. No sirvas a Dios, vas a quedar en ridículo. No, tú di, Dios me va a respaldar. Pero hay un yugo, se te lengua la traba, no sabes qué hacer y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vas a hacer el ridículo, tal vez la primera vez, pero el yugo se va a comenzar a pudrir a causa de la unción. Sí, y es algo que el enemigo quiere que tengamos, ¿verdad? Algo que normal o continuamente el diablo pone en los sentimientos del pastor, y decir, no digas que las cosas van a ir bien, porque puedes caer en ridículo. No digas, vamos a comprar otro terreno, porque si no pasa. Yo digo, si pasa. ¿Sabes por qué? Porque Dios te respalda. Simplemente por eso. Y si Dios te respalda, Él va a cumplir todos los planes. Aunque haya yugos, no importa el yugo que sea económico, que suba el dólar. Mira, no lo deseo ni va a pasar, pero que suba el dólar lo que quiera, el yugo se va a romper a causa de la unción. ¿Sí me explico? O sea, es lo que va a suceder. Por eso a veces el enemigo quiere poner temor en los ministerios. No hagas, no digas, hablando de bendición, porque puedes quedar en ridículo. ¿Sabes una cosa? Confiesa las promesas de Dios. Ve lo que estoy diciendo, las promesas de Dios, confiésalas. ¿Sabes por qué? Porque cualquier yugo se va a podrir. Tal vez yo no tenga los recursos ahora para hacer algo, pero el yugo se va a romper. Porque nada va a detener los planes de Dios. Nada, ni nadie. ¿Qué sucedería si no tuviéramos el respaldo de Dios? ¿Qué sucede si no tienes el respaldo de Dios ahora en tu vida? Hechos capítulo 19. Vamos rápidamente, por favor, porque quiero ir concluyendo en esa parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hechos 19, versículo 10 al 12. Pablo está predicando en Éfeso. Pero ¿qué pasa cuando hay respaldo de Dios? Primeramente, pero cuando hay respaldo de Dios en nuestra vida. Ve, Dios llamó a Pablo, o Pablo llegó por elección popular a ser el apóstol Pablo. No, Dios lo puso, Dios lo tenía que respaldar. O sea, hay cosas en mi vida, en el ministerio, en la iglesia, que yo no sé cómo le va a hacer Dios. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé. Pero lo que sí sé es una cosa: si Él me respalda, todo está solucionado. ¿Okay? Hablando como servicio, como cualquier persona que sirve a Dios, que confía y que busca a Dios. Así continuó por espacio, está hablando de Pablo, el apóstol Pablo, de 2 años. De manera, fíjate qué respaldo de Dios tenía Pablo, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué unción! Una persona que todo el mundo la quiere oír, en el caso de Pablo, un mensaje que, wow, bueno, yo lo quisiera tener en mis contactos de Facebook. Imagínate, transmite en vivo, wow, pues vamos a ver qué dice Pablo, por el respaldo de Dios que tenía en él. ¿Qué sucede cuando hay el respaldo de Dios en una persona, en una situación, en una familia, en un matrimonio, en un ministerio, en una empresa, en un negocio, en una vida? ¿Sabes qué sucede? Que todo sale bien. No siempre de la noche a la mañana, porque el yugo se va pudriendo. Algunos apenas el yugo se empieza ya a pudrir un poquito y luego desisten y dicen, no, ya no voy a servir, ya no me voy a esforzar, dejan de orar, dejan de esforzarse y siguen con el yugo. ¿Sabes por qué? Porque no esperaste el proceso. No sé si me explico. Por eso yo llamé este tema la unción que libera. Hay una unción que libera. ¿Y cuál es la unción que libera? Por eso yo dije hace un momento, mi deber y mi interés es enseñarte qué hay detrás
de la unción en cuestión espiritual y cómo manejar la unción. Tú debes de perseverar y de buscar a Dios hasta que el yugo se rompa. ¿Sí me explico? Hasta que se deshaga. Bueno, ahorita le voy a dar una idea todavía más clara, más específica. Y hay mucha gente que no espera que el yugo se pudra, que nada más tiene una prueba, una lucha y dice, no, yo eso, por ejemplo, ¿no? Eso de ser pastor, no, es muy difícil, te van a criticar, vas a padecer mucha necesidad, no, espérate que el yugo se rompa, tú échale ganas, métete, éntrale. Estoy hablando a ustedes. Y a los que nos ven en video, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente aquí que tiene un llamado a ser pastor, de verdad. Entonces, hay gente que se desanima y dice, eso, yo no me quiero meter en problemas. No es que te quieras meter en problemas, es que Dios ya te metió en problemas. Dios me metió en problemas, sí, para mostrarte su poder. Pero el yugo tiene que irse pudriendo, tiene que irse rompiendo. Pero muchos desisten de la aflicción, de la prueba que están teniendo y dicen, no, yo ya no lo voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, dejan de orar, dejan de perseverar. Mírame acá tantito en la palabra que te voy a decir, dejan de esforzarse. Y no solo pastores, un ministerio, hay gente que tiene ministerio y desiste por la lucha, la prueba, y dice, no, es que eso pues de que te tienen que formar, te tienen que capacitar, que tienes que hacer esto, tienes que esforzarte en lo otro. No. Y entonces no dejan que el yugo se pudra y desisten y siguen con el yugo. ¿Y sabes cuál es el yugo? Dime cuál. ¿Qué tendrá Dios para mi vida? Y Dios dice, pues ni siquiera, apenas empiezo a romper el yugo y tú ya te desesperas y te me vas. ¿Sí me explico? Entonces la unción que libera es la persona que persevera en los planes de Dios hasta que el yugo se rompe. Esa es la unción que libera. No te desesperes y digas, no, es que mira, ya no puedo con este yugo, es que mira nada más, cuánto tiempo ya ha pasado. Y Dios dice, bueno, va a pasar. El tiempo depende de cuánto dejes que trabaje la unción en ti. Y si la dejas trabajar, se va a romper más rápido que si cada rato te le sales de Dios de las manos y andas por allá y dices, bueno, pues que ando acá fuera de la voluntad de Dios. Bueno, otra vez voy a buscar a Dios. Y buscar a Dios no me estoy refiriendo a alejarte de Dios, sino dejar de esforzarte. Hay mucha gente que se deja de esforzar. Y el yugo no se rompe plenamente porque eres una persona que te desesperas rápido, te desanimas rápido, te sales rápido de las manos de Dios. Y como el yugo no se rompe, ya al rato regresas y dices, bueno, otra vez le voy a echar ganas. Y estás 5 minutos otra vez, por decirlo así, ¿no? Bueno, puede ser real también. Dices, bueno, ahora sí voy a poner atención en la predicación. Y ya 5 minutos, no, ya me desanimo. No es que ni le entiendo nada, no. Échale ganas. Esfuérzate. Y estás 5 minutos en las manos y otra vez te sales. Y estás esperando que el yugo se pudra, pero no se va a pudrir si tú te alejas de Dios o dejas de esforzarte o de perseverar en lo que Dios quiere que tú te esfuerces y perseveres. Porque conforme tú perseveras, la unción sigue trabajando hasta que se rompe el yugo. Entonces, todos los yugos de Pablo Dios los rompió, porque la unción rompió los yugos. Pero tenemos que permanecer en Dios hasta que, ve las palabras que estoy usando. Tenemos que esforzarnos y permanecer en Dios en lo que Él te diga que hagas. No te desesperes. Hay muchos desesperados con ministerios. Se desesperan. No te desesperes. Pero es que hay un yugo, es que mira esto, mira lo otro, mira es que no se vale, mira que fulano, es que tú deja de ver eso. Busca a Dios, permanece en Dios y deja que la unción trabaje. Por eso la Biblia es muy sabia y muy clara. Dios nunca dice, el yugo luego lo voy a romper y voy a llegar y lo voy a romper. No, Dios dice, lo voy a podrir, que es diferente. Y la putrefacción es un proceso, es poco a poco, hasta que se rompe. Pero lo bueno es que la unción ya está trabajando.
ya está deshaciendo esa obra del diablo y el diablo ya no puede más. Pero te dice, todavía tengo fuerzas, pero la verdad es que ya no puede más. Pobre diablo, ¿verdad? Ahí se funciona el del pobre diablo. De veras, hay cosas que el diablo ya no puede más. Dice, no, es que Adrián, yo la tengo aquí ya, tengo muchas fuerzas. Y no, o sea, sí, diablo, bueno, hay lo que quiera soportar la unción. ¿Sabes que el diablo no resiste la unción? No puede. Te lo demuestro con la Biblia. El diablo no puede tocar la unción. Le quema la unción. Conforme tú perseveras en Dios, el diablo no puede permanecer en ti si en algún momento tiene ahí su garra. ¿Qué dice el versículo 10? Te lo demuestro con la Biblia. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Está hablando del respaldo de Dios en Pablo. Versículo 11. Y hacía Dios milagros, ¿qué? Extraordinarios. O sea, ve el respaldo de Dios en Pablo. Pero Pablo tuvo que llevar yugos. No creas que esto fue de la noche a la mañana. Y conforme él perseveró en Dios, se fueron rompiendo esos yugos por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios. Versículo 11. Versículo 12, lo que te dice un momento. Mira, nada malo soporta la unción de Dios. Conforme tú perseveras en Dios, todo lo malo se va a ir rompiendo. No dije Dios lo va a quitar de golpe, dije se va a ir rompiendo. ¿Sí me escuchó? Se va a ir rompiendo. Pero ya empezó a romperse. Mira lo que dice. De tal manera, versículo 12, que aún, es bíblico lo que te estoy diciendo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos, ¿qué? Salían. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la unción, el respaldo de Dios, y el diablo no soporta la unción. Conforme tú perseveras en Dios, el diablo se va a ir alejando porque no lo soporta. Lo único, mírame acá tantito, es muy importante lo que te voy a decir. Lo único que el diablo quiere es hacerte creer que todo sigue igual. ¿Sí me explico? Para que tú te desanimes, te alejes de Dios y la unción no siga trabajando. ¿Cuántos me entienden? La unción no siga trabajando. Y entonces el diablo dice, lo engañé una vez más. Porque el diablo no soporta la unción. Conforme tú perseveras en Dios, buscas a Dios, te esfuerzas, sigues adelante, le buscas, le amas, le adoras, la unción sigue trabajando y llega el momento en que el diablo dice, no aguanto más. Por eso dice la Biblia que aún los demonios se iban. ¿No creas que en la primera vez que prediqué, los demonios luego se fueron? Yo creo que hasta los demonios se durmieron la primera vez que prediqué. Los arrullé. Pero conforme dejas que la unción comience a trabajar, llega un momento donde toda obra del diablo se rompe. Amén. Una de las personas que me discipuló en el área ministerial, hermano, comenzaba a predicar y tú empezabas a ver cómo Dios empezaba a tocar, a abrir los corazones, a hacer una manifestación también. Y dije, ¿cuándo podré yo hacer eso? Pero algo que yo veo en la Biblia es que debes dejar trabajar la unción. Y Dios va rompiendo los yugos. El diablo no soporta la unción. Deshace toda oposición, no solo espiritual, física, humana o circunstancial. La unción pudre todos los yugos, pero déjala trabajar. Déjala trabajar la unción. No te desesperes y digas, no, es que, hermano, ya dijo eso, pues lo vuelvo a decir. Deja que la unción trabaje. Deja que la unción fluya hasta que se pudre el yugo. No digas, por ejemplo, dice, mira, el año pasado fui a la velada de oración ahí en la iglesia. No, hasta la siguiente. No, busca a Dios. Y mientras más te acerques a la unción, va rompiendo el yugo hasta que se deshace. Ahora, la falta de perseverancia, sus daños son grandes. Porque no dejas que la unción trabaje.
detienes el proceso de Dios en tu vida. ¿Qué sucede si no tenemos la unción? Si no dejas que Dios te respalde, lo único que vas a hacer es el ridículo. Dile al de al lado, sopas. Dile al de al lado, hasta acá me salpicaste. Dile, así cuando iba en la primaria decía, órale, hasta acá salpicó la sangre. Pero no era sangre, era un dicho, ¿no? Entonces dile al de al lado, órale, hasta acá salpicaste la sangre. Lo único que vamos a hacer es el ridículo. Versículo 13, mira. O sea, Pablo, milagros, maravillas. ¿Por qué? Porque él dejaba trabajar la unción. Y aunque el diablo se quería oponer, Dios rompía la unción, los yugos del diablo. La unción rompe los yugos del diablo. Amén. Versículo 13. Pero algunos judíos, exorcistas, ambulantes. O sea, yo imagino que andaban por las calles. Se sacan demonios, se sacan demonios. Y como dicen en México, barabara, barabara. Que si usted sabe inglés, no es inglés, ¿verdad? Es que, bueno, hay tantos idiomas en el mundo, diría el apóstol Pablo, y ninguno carece de significado, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces andaban exorcistas ambulantes, ¿no? Yo creo que tenían aquí una calavera y andaban en Halloween ahí, ¿no? Ya veo ahora eso de los payasos, ya está a nivel mundial, que andan asustando y andan matando y todo eso. Y algunos que se hicieron los payasos ya los mataron, de verdad. Por una película de Estados Unidos de Grito de Horror, se me olvidó en inglés cómo se dice, Scary Movie, creo, película de terror. Y que se visten feo y andan asustando todo el mundo. Hay gente que ya lo empezó a hacer y ahora que cerca Halloween, cuidado. Y digo, cuidado en el aspecto de que eso puede promover violencia y cosas así, y ha habido muertes. Bueno, cuidado con eso del Halloween. Ahora, ¿qué dice? Estos exorcistas ambulantes que andaban sacando, según ellos, espíritus inmundos barabara, o sea, barato, dice, intentaron. ¿Qué dice? ¿De qué habla intentar? ¿Qué es con tu fuerza humana? Cuando no dejas trabajar unción, tú lo haces con tu fuerza humana y tú lo intentas. Y muchas cosas que hasta ahorita has hecho es en tu fuerza humana. Pero luego te desanimas, luego desistes, luego, ¿verdad? Si Dios nos pone retos, objetivos, si dice, bueno, pero hay estos requisitos que tienes que cumplir, que tienes que... No, Dios dice, bueno, es que no me estás dejando que el yugo se pudra. Te desanimas rápido, tiras la toalla inmediatamente, luego no te parece, no te gusta, no quieres, no esto, no lo otro. Dile al de al lado, no le digas nada ahorita. Ya Dios le dijo, ya, ¿para qué le dices tú? Y entonces no dejas trabajar la unción. Si hay, por ejemplo, un tema para matrimonios, dices, pues a ver si voy. ¿Sabes? No dejas que la unción trabaje. No, busca a Dios hasta que el yugo se rompa. Voy a ser muy claro. Hazte cuenta, tú tienes un hijo problemático, es un ejemplo. Tienes que buscar a Dios hasta que Dios y tu corazón sepa, Dios te diga y tu corazón sepa que nunca más vas a tener un problema de esa misma índole con tu hijo. Es que el yugo se rompió. Es un ejemplo. Y así como en todo. Ahora, versículo 13, pero algunos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjate, intentar habla de una fuerza humana. Quieres hacer las cosas y sirves a Dios. Todos dices, es que lo he intentado, de verdad que me he esforzado, pero no has permanecido en Dios lo suficiente para que Él pudre el yugo. Es diferente, ¿sí me explico? Tú debes de buscar y permanecer en Dios hasta que el yugo se rompa, porque dejaste de trabajar la unción. No un intento. No es que yo lo intenté. Dios sabe que yo quise. Sí, Dios sabe que quisiste, pero Dios sabe que no te esforzaste. ¿Ok? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Como decía hace rato, ser pastor es fácil, nada más voy, me paro al frente, me pongo un traje y hablo y mira, ya. ¿Crees que es así? Créeme que no, necesitas la unción. Y la unción es esfuerzo, trabajo, dedicación, esmero, toda una vida para que Dios haga su obra.
Él lo hace uno. Pero sabes una cosa, que Dios te respalde, no hay nada mejor en el mundo que eso. Pero es su obra. Y Él trabaja y va rompiendo todos los yugos. Oposición para que el Evangelio sea predicado, Dios nos rompe y centramos a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Y cada mes pueda la gente recibir la palabra de Dios. Bueno, por cientos y miles, Dios es poderoso. Ahora, algunos intentaron, ¿verdad? ¿Crees que es fácil predicar? A ver, grábate en vivo, tú lo puedes hacer. Súbelo a la red y a ver cuántos te ven. Pero si Dios te respalda, abróchate los cinturones, porque vamos a despegar. Y sabes una cosa, lo hermoso de todo esto es que Dios tiene un plan para tu vida, específicamente para ti. Y Él está dispuesto, y es más, te promete que va a romper todo lo que se oponga, y sea lo que sea, para que su obra se cumpla. Si no tenemos la unción de Dios, lo único que vamos a hacer es el ridículo. Algunos lo intentaron, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No el de Adriel, sino el apóstol. Bueno, es el mismo. Es el mismo Jesús. Versículo 14. Póngase de pie, por favor. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿por qué se les puso el espíritu malo? ¿Y ustedes quiénes son? Porque no tenían el respaldo de Dios. Andaban en las calles, se sacan demonios, barabara. No, eso no es. Dios no tiene un reino barabara. Su reino es con su Espíritu Santo, con su respaldo, con su ayuda en tu vida. ¿Y qué dice el versículo? ¿Dónde me quedé? 15, gracias. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, Pablo tenía el respaldo de Cristo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Hicieron el ridículo nada más. Tu vida, mi vida, hermano, si no buscamos el respaldo de Dios, ¿sabes qué vamos a causar? Lástima. Por eso necesitamos esforzarnos hasta que Dios rompa todos los yugos y se muestre su gloria. No dejes de buscar a Dios, no dejes de esforzarte. Hay que pagar un precio, por así decirlo, de perseverancia, sí, pero hasta que el yugo se rompa. Que el diablo no te haga creer que no está pasando nada. Que el diablo no te haga creer que todo sigue igual. No es cierto. Conforme tú perseveres, la unción fluye hasta que hace su obra. Así trabaja la unción, que es el respaldo de Dios. ¿Y qué sucedió con estos hombres? Dice que saltó sobre ellos, versículo 16, el hombre que tenía el espíritu malo, y dominándolos pudo más que ellos. O sea, si tú no tienes la unción de Dios, las circunstancias van a poder más que tú. Siempre. Cuando tienes la unción, a veces te vas a equivocar, a veces no van a salir bien las cosas. Sí, esa es la verdad. Pero persevera, porque finalmente todo va a salir bien. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjate cómo quedaron. Dice: ¿no viste a los exorcistas ambulantes? No, ya cerraron el changar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. La unción que libera está en ti. Solo es que tú la dejes trabajar. Padre, aquí estamos. Sigue trabajando, que la unción fluya en esta iglesia, Padre. La gente que nos ve en vivo en este mensaje grabado, que fluya la unción. Yo no sé qué yugo es. Y sientes que ya no puedes más, no te desesperes. Deja que la unción trabaje. Deja que la unción trabaje. Si tú perseveras, permaneces, si tú buscas a Dios, hasta que el yugo se rompa. Nada se puede oponer a la obra de Dios en tu vida. Nada, ni nadie. Solo es que perseveres hasta que el yugo se rompa. Padre, que fluya la unción en los matrimonios, que fluya la unción en este país. Hay yugos grandes, hay yugos de hierro, hay yugos de madera que oprimen esta nación, pero nada se opondrá que la unción rompa los yugos. Nada. A veces pareciera que no sucede nada. Quiero decirte algo:
Pero hablando bíblicamente, la unción ya está trabajando. Ya está trabajando. Padre, rompe yugos en los matrimonios, rompe yugos. Aquella gente que te sirve a Dios y que está pasando por una circunstancia, aquellos, Padre, que nos ven en vivo este mensaje grabado y están pasando por una circunstancia que les da pena comentarle a alguien porque le van a juzgar o piensan que van a decir: no eres espiritual, no buscas a Dios de corazón. Esos yugos, Padre, rómpelos. Trabaja, Señor. La unción está trabajando en tu familia. No te desanimes, no desistas, porque es lo que el diablo quiere poner en tu mente, en tu corazón, en ese proceso. De decir: ves, las cosas siguen igual. ¿Ves dónde está Dios? Porque él le tiene miedo a la unción. El diablo lo único que le tiene miedo es un creyente que persevera, que sigue adelante, porque sabe que nada lo puede detener. Porque Dios está con él, con ella. Padre, en el nombre de Jesús, deja que la unción fluya. Esto no es psicológico. Es que tú le digas: Dios, ayúdame. Entonces, cuando tú tocas a Dios, la unción sigue fluyendo. Por eso te digo, deja que fluya, porque es cuando tu fe nuevamente se conecta con Dios, cuando tu esfuerzo, tu actitud, tu disposición se conecta nuevamente a Dios. Entonces dejas que la unción comience a trabajar. Tienes la unción, pero la unción que libera es cuando nosotros permanecemos en Él y nos esforzamos en Él. Yo quiero que la iglesia levante sus manos. Ahí en ese mensaje grabado que usted nos ve en vivo, levante sus manos. Dile: Señor, haz tu obra en mí. Yo voy a seguir, yo voy a perseverar. Tu unción ya está trabajando. Tú prometiste que el yugo se pudrirá y la putrefacción es un proceso. Te tengo buenas noticias. Y así dice el Señor: el proceso ya comenzó. Levanta tus manos en gratitud al Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te damos la gloria, Padre. Te damos la gloria porque tú estás con nosotros y tu obra ya comenzó en mí. Y yo voy a perseverar porque tú me has dado la unción que libera, porque tu Espíritu Santo cumplirá sus propósitos en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios es bueno. Vamos a adorar al Señor. ¿Qué te parece? Levanta tus manos, cierra tus ojos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dame 2 minutos nada más, por favor. Dame 2 minutos. Si esa transmisión puede seguir en vivo es mejor. Vamos a adorar. Iglesia, vamos a adorar. Esto no se trata de un canto más. Yo te invito que dejes que la unción fluya en ti. Esto no es psicológico. Si tú dejas de perseverar, si tú te desanimas, si tú desistes, el yugo va a seguir y puede estar medio quebradillo por ahí, pero no es la fuerza suficiente para romperlo. No se trata del grupo de alabanza, no se trata de un pastor, un predicador. Se trata de permanecer en Dios, a lo que yo te invito. Rápidamente las doncellas, los niños, pasen a su lugar. Por favor, ayúdenme. Tenemos 2 minutos nada más. Levanta tus manos. Levanta tus manos al Rey. Perseverar en ti, Señor. Para Dios no hay diablo grande. Su unción pudre todos los yugos. Y te voy a decir algo. La unción de Dios romperá el yugo de inseguridad en México. No sé si me creas o no lo que te estoy diciendo. Dios ya comenzó a romper yugos en nuestro país. Dios ya comenzó a romper yugos en ministerios en este país, en su iglesia, en tu familia. Dios ya comenzó a romper los yugos. Solo tienes que dejar que la unción siga trabajando. Sí, no desmayes, no te desanimes. Hay recompensa en tu esfuerzo. Las generaciones venideras te agradecerán un día que tú seguiste
día, papá, mamá, abuelo, abuela, gracias, porque tú perseveraste en Dios. Se rompieron tantos yugos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Gracias por dejar que Dios trabaje en tu vida, en tu familia. Lograste que los yugos se rompieran y serás una descendencia y una generación libre, porque Dios lo ha prometido y la boca de Jehová lo ha hablado. Sí, sí, Padre. Solo quiero ver victoria, sentado en majestad, reinando en tu trono, sobre toda autoridad. Me expongo en tu presencia, limpio quiero estar, para poder entrar, Señor, y postrarme ante tu altar. Eres lo que más anhelo, mi Jesús.
a Dios por estos hermosos momentos en el que nos permite alabarle y darle gloria. Amén, hermanos. Pero mis hermanos, hemos terminado la reunión, nos despedimos, no de la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios siempre está con nosotros. Pero hemos terminado este primer culto, mis hermanos. Dios les bendiga. Podemos ir pasando al anexo si gusta tomar un alimento, convivir en fraternidad con el hermano. Se les invita a mis hermanos también a que si gustan